Bueno, los vuelvo a saludar, buenas tardes. Ahora ya grabándome. Eh, bueno, la idea de la práctica de hoy, ¿cómo andan chicos? La idea de la práctica de hoy es presentar el proyecto de la materia. Es un proyecto pequeño en cuanto a lo que ustedes tienen que desarrollar. Para que eso sea así, con la cátedra armamos toda una infraestructura de un proyectito que les vamos a distribuir, que nada, la idea es un poco presentarlo, mostrarles un poco cómo está estructurado, más que nada para que sepan cómo moverse y puedan ir al punto donde nos interesa que trabajen. Pasando a lo que son los avisos parroquiales de la materia, el jueves no va a haber teoría, no sé si Martín ya les avisó. Entonces lo que vamos a hacer es en el horario de teoría vamos a explicar los parciales y también lo vamos a mostrar. A menos, bueno, que sufra una demora y no llegue con eso, pero la idea del jueves es abocarnos al tema parciales. Y obviamente la práctica queda para consulta para aquellos que vayan al recuperatorio o bueno, para el proyecto va a estar en la calle en plena acción. Y la idea de la práctica de hoy es bueno, introducir un poco el proyecto, más que nada comentarles un poco cómo está estructurado. La idea de este proyecto es que ustedes puedan implementar, además de las implementaciones que han hecho por cuenta propia en los prácticos, la idea es que ganen un poco de experiencia trabajando con estructuras de datos en la implementación. La mayoría de ustedes ya ha trabajado con código, pero bueno, esta es una instancia como para forzarlos a presentarnos algo. Y la idea es, bueno, ofrecerles un sistemita semi-armado y que ustedes lo completen y tomen algunas decisiones acerca de cómo resolver ciertos problemas. Cualquier pregunta que tengan me frena. Todavía no subí nada al Moodle porque estoy medio jugado con los tiempos, pero durante esta noche voy a estar subiendo este enunciado, que nada, lo tengo que revisar, que está casi listo, pero por ahí tengo que revisar algún error de tipeo o algún pequeño ajuste con lo que es el proyecto en la versión de código. Les voy a estar subiendo también un zip con un proyecto de Eclipse en el cual ustedes van a aportar lo suyo para terminar de completarlo, que es un poco lo que vamos a discutir durante la clase de hoy. Y va a haber dos planillas. En la otra comisión creo que ya la subieron antes del fin de semana. Es una planilla para anotarse, para que formen comisiones de 2 alumnos para hacer el proyecto. Y hay otra planilla para aquellos que son recursantes y han cursado el cuatrimestre inmediato anterior, o sea, sería, si estuvieran haciendo estructura de datos en el segundo cuatrimestre de 2023 y aprobaron el proyecto, tiene una posibilidad de que puedan usar ese proyecto para que les aprobemos el proyecto de la materia y no tengan que hacer esto. Así que si alguno está en esas condiciones, nos puede solicitar, nosotros vamos a evaluar con el profe, bueno, y las cátedras del año pasado para ver en qué estado estaba el proyecto de ustedes, pero bueno, pueden pedir esa posibilidad si de repente quieren eximirse de hacer el desarrollo del proyecto, ¿sí? Así que bueno, todo eso va a estar subido en las horas de esta noche al Moodle y bueno, obviamente voy a avisar con los avisos del Moodle correspondientes. Bueno, este año les hemos traído una temática relacionada con los subterráneos. No sé cuántos de ustedes han estado en la ciudad de Buenos Aires y han tomado un subte alguna vez. ¿Pueden levantar la mano? Ah, bueno, unos cuantos. Bueno, la idea es armar un sistema que modele esta red de subterráneos. Básicamente, la red de subterráneos se compone de una serie de estaciones que están conectadas por cada una de las líneas que conforman el servicio. Bueno, ahí está el mapita de la red de subte de Buenos Aires, pero bueno, en realidad el modelo de datos es más general y se podría usar para otras redes también. Pero bueno, como parte del proyecto vamos a precargar esta red para que ustedes puedan jugar con un escenario realista una vez que implementen las tareas que les vamos a pedir a continuación. Entonces, bueno, la idea del proyecto es que ustedes implementen un pequeño módulo de ruteo muy simplificado que como objetivo final, a partir de una red de subtes, nosotros le podamos dar
una estación de origen y una estación de destino y nos pueda decir cómo llegar de una estación a la otra, haciendo las combinaciones de los servicios que estén disponibles, ¿sí? Nada más ni nada menos que eso. Pero bueno, como van a ver cuando se pongan a trabajar en esto, hay una serie de desafíos y de decisiones a tomar al momento de implementarlo. Entonces, bueno, básicamente nosotros le vamos a dar todo lo que es la representación de la red de subterráneos hecha. No tienen que definir cómo se representa una estación, ni cómo se representa un subte, una línea de subte. Todo eso va a estar dado y precargado para que ustedes lo consuman y hagan ciertas tareas sobre esos datos que nosotros les vamos a dar. Y después, para entregar el resultado, también vamos a proveerles una serie de clases que modelan el concepto de viaje, que es una sucesión básicamente de tramos compuestos de, bueno, diversos tipos de tramos que ahora se los voy a comentar por arriba, para que ustedes, digamos, el objetivo de lo que ustedes tienen que hacer es, a partir de la red de subterráneos, recorrerla para encontrar el camino entre los dos puntos que se piden, y a partir de ese camino que encuentren, construir un viaje que sea consistente, básicamente que sea posible de ser transitado. Entonces, cada línea de subte es una red, en la red es una sucesión, entre comillas, una lista de estaciones, ¿sí? Las estaciones se identifican en la red por un único nombre, va a ser un string y vamos a asumir que todas las estaciones se llaman distinto. No vamos a entrar con cuestiones de base de datos que van a ver más adelante en la carrera, como identificadores y identificadores universales, ni nada que complique la cosa demasiado. Los que han estado en la red de subterráneos de Cava sabrán que uno tiene que definir al momento de tomarse el subte para qué lado va, ¿sí? Porque los servicios son bidireccionales y ese sentido se establece en base a las cabeceras, que son las estaciones que están a los extremos de la línea de subte. Entonces, de repente, volviendo al grafiquito, me lo voy a poner un poquito más grande. Supónganse que miramos esta línea azul, que es la línea C de Buenos Aires, ¿sí? En una punta tenemos la estación terminal de Retiro, no sé si lo alcanzan a ver ahí, y en la otra está Constitución. Esos dos extremos se denominan cabeceras. Y de repente, si yo me subo al subte en la estación Lavalle, voy a poder elegir, en función, bueno, de por qué escalera abajo y una serie de cuestiones que escapan al alcance de la materia, voy a poder elegir si me tomo el subte hacia el lado de Retiro o hacia el lado de Constitución. Entonces la forma de progresar por estas estaciones va a ser viajar a partir de una estación de origen en dirección a una cabecera, ¿sí? Y vamos a tener operaciones para obtener la estación subsiguiente y así poder recorrer la red. Todo eso va a estar provisto. Pero bueno, es necesario que lo sepan. Lo que pasa es que una estación puede pertenecer a más de una línea, y en ese caso es donde se producen los puntos de contacto y las combinaciones, donde nosotros podemos tomarnos un servicio hasta una estación que me permita cambiar de servicio y después seguir en otro servicio para terminar recorriendo la red. Y ahí está un poco la pimienta del proyecto, ¿sí? En cómo uno combina los servicios usando estas estaciones que permiten combinaciones. Bueno, los que les decía, las líneas admiten viajes en dos sentidos. Esto se modela con las cabeceras. Y como les anticipé hace un ratito, el resultado del ruteo es un viaje, o sea, una sucesión de tramos que nos representa un camino desde la estación de origen hasta la estación de destino. Y bueno, hay distintos tipos de tramos que podemos tener. El viaje en sí se va a componer de un tramo inicial que es el tramo de origen, es el hecho de representar que yo me subo al subte. Después va a haber una sucesión de uno o más tramos que pueden ser de viaje, esto es, me traslado por una línea de una parada a otra, o puede ser de conmutación, de combinación. Dentro de una misma estación me cambio de línea, ¿sí? Nosotros vamos a alternar sucesiones de esos dos tipos de tramos hasta arribar a la estación destino, y en ese momento vamos a insertar el final del viaje, que es un tramo que nos permite representar el hecho de que yo me bajé del subte, ¿sí? Entonces con esos 4 tramos vamos a estar representando los viajes. Bueno, como les decía, con este enunciado les voy a dejar en el Moodle un proyecto de Eclipse, que ahora lo vamos a mirar un poquito más en detalle, con la estructura del proyecto, y ahí ustedes van a tener un lugar donde insertar
los algoritmos y las estructuras de datos que ustedes deciden utilizar para resolver el problema. Sobre esa base nosotros esperamos, bueno, que se familiaricen con la estructura del proyecto hoy, o mirando este video que estoy filmando para aquellos que no hayan venido. Integrar los TDA y sus implementaciones, o sea, las interfaces y las implementaciones de los TDA que ustedes consideren necesarios para la realización del proyecto. Para esto pueden usar cualquier implementación que hayan hecho en los prácticos, ¿sí? De repente, no sé, alguno de ustedes elige usar un mapeo, bueno, agarra su implementación de mapeos que más le guste, mapeos con hash, por ejemplo, y lo mete en el proyecto y lo utiliza, ¿sí? La idea es simplemente integrar TDAs que ya hemos estado trabajando en la materia. Hoy en la teoría, ¿ya vieron árboles binarios? Bueno, no hay necesidad de usar árboles binarios, pero bueno, estaría en el menú si a alguno se le ocurre alguna manera de usar árboles binarios para esto. No está pensado para usarlos, pero bueno, se podría. La idea es que ustedes sean libres en la decisión de qué TDA utilizan, ¿sí? Qué TDA o qué TDAs, porque pueden utilizar varios. Comprender y utilizar las interfaces y clases provistas para la realización de las distintas tareas. Es un poco también lo que vamos a mirar ahora en lo que es la estructura del proyecto. Cómo están repartidas las cosas, dónde están los archivos y demás. Hay 4 paquetes principales. Bueno, vamos a ir a Eclipse. Bueno, esta es la estructura del proyecto. Este está mucho más completo porque lo estuve probando y está hecho. Después voy a sacar de acá lo que tengan que hacer ustedes y de manera que ustedes puedan replicar esta funcionalidad. Pero bueno, hay 4 paquetes principales, entities, que lo que tienen son todas las interfaces y clases que me representan la red de subte, los datos de origen, digamos, cómo es la representación de estaciones que pertenecen a líneas y cómo esas líneas se cruzan a través de la repetición de estaciones, ¿sí? Un modelo de datos muy simple, basados en líneas y en estaciones. Como les decía, una estación simplemente es algo con nombre, ¿sí? Y una línea, lo que me va a permitir hacer es determinar cuáles son sus cabeceras. También va a tener un nombre, le vamos a dar un nombre a las líneas para poder distinguirlas. Y va a tener 2 operaciones para movernos por la línea, ¿sí? Viajar en sentido de la cabecera inicial y viajar en el sentido de la cabecera final, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a distinguir a una de las cabeceras como la inicial. Eso va a estar dado por el orden de carga de la línea en el sistema, o sea, es súper arbitrario. Pero bueno, a partir de ahí ya tenemos un sentido hacia la cabecera inicial que es distinto del sentido hacia la cabecera final. Después van a ver que con estas operaciones uno va a poder recorrer las distintas estaciones que conforman una línea. Bien, el paquete main tiene va a tener, porque todavía me falta terminar de implementarlo, pero bueno, es cosmético, es simplemente una aplicación por consola como para poder usar esto y poder tirarle estaciones de Java y que te diga cómo llegar. No es necesario que esté listo ni que esté funcional porque podemos ejecutar perfectamente el proyecto desde los casos de test. Así que nada, lo dejé para el final y todavía no está hecho. Si en un momento lo hago, lo incorporo al proyecto. Después tenemos el módulo de ruteo, routing, que este es un poquito más grande. Acá lo que tenemos es principalmente todo lo que hace a el cálculo del viaje y la emisión de la respuesta. Entonces tenemos todo un subpaquete de tramos donde están representados los distintos tipos de tramos que les comentaba. Una clase de tramo que es general. Una interfaz tramo que es general. Y los 4 tipos de tramos que les decía que vamos a manejar para construir los viajes, ¿sí? La salida desde el origen, la llegada al destino, el hecho de conmutar o combinar 2 líneas de subte y el hecho de viajar por una línea de subte, ¿sí? Ahora después lo vamos a mirar un poquito más en detalle. Bueno, acá en útil me puse una clase par que necesitaba para un
¿cierto? Para juntar dos cosas y devolverlas, así que nada, es una clase súper sencilla. Y después tenemos, en lo que es el paquete routing, la noción de viaje, ¿sí? El objeto resultado de nuestro cómputo, y la interfaz del ruteador, digamos, que buena parte de esta funcionalidad va a estar preimplementada y ustedes a esto le van a incorporar mediante una clase project que implementa la interfaz proyecto. Van a tener que implementar estos métodos para ir resolviendo cada una de las tareas del proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente, la lógica del componente de ruteo va a estar implementada parcialmente y después ustedes, mediante la incorporación de este proyecto que se inyecta dentro de ese router, van a darle la funcionalidad, las estructuras de datos y los algoritmos que consideren necesarios para resolver la tarea. Y bueno, después tenemos el paquete TDA, que acá entran todos los TDA que ustedes decidan utilizar para el proyecto. Hay un par que ya lo utilizan lo que está preimplementado, así que los van a tener, como listas y otro más, que no me acuerdo cuál era. Y después ustedes van a poder elegir con cuáles completan el proyecto, de los vistos en la práctica. Bien. Aparte de todo lo que es la implementación en sí, que cuelga de la carpeta source, el proyecto tiene una estructura paralela que cuelga de la carpeta test, donde están todos los test unitarios para probar las diferentes partes del proyecto, que esto me vino bien a mí para entregarles cosas que anden y que no exploten. Entonces, básicamente, en el paquete de entidades vamos a tener un tester para estaciones, un tester para las líneas, ¿sí? Yo para armar este proyectito usé una metodología que se llama Test Driven Development, creo que se las mencioné en algún momento cuando hablamos de JUnit. Es una metodología de desarrollo en las cuales uno escribe primero el test y después implementa, escribe un test que falla y después implementa para que el test funcione. Entonces nada, yo seguí esta metodología para probar cómo era y la verdad que me gustó bastante. Entonces nada, tengo test para todo porque básicamente los test en el contexto de TDD, además de validarnos el software, perdón, de verificarnos el software, se constituyen en una especificación de la funcionalidad. Básicamente el contrato y lo que se espera que hagan las clases tiene que estar testeado, tiene que haber un test que le dé soporte a esa funcionalidad. Entonces nada, en lugar de hacer Javadoc, me puse a hacer test que ejercitan las interfaces. Y entonces también ahí ustedes tienen ejemplos de cómo usar las cosas. De repente, por ejemplo, si miramos los tests de las estaciones, bueno, este es el componente más simple del proyecto, pero fíjense, por ejemplo, yo puedo construir estaciones mediante esta estructura. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien de qué se trata esto, porque bueno, es un patrón de construcción también que es súper interesante, pero bueno, lo van a estudiar posiblemente en TDP o en materias más avanzadas. Pero bueno, se los voy a comentar por qué lo hice así y qué ventajas tiene. Pero bueno, si de repente nosotros queremos construir una estación, todas las construcciones de objetos en las que les damos, digamos, ustedes después pueden construir sus cosas como quieran, todas las construcciones de los objetos que les vamos a dar usan un patrón que se llama builder, que es tener otro objeto al cual nosotros configuramos para determinar cómo nos va a construir el objeto que queremos obtener, ¿sí? En lugar de hacer simplemente un new y llamar a un constructor, nosotros lo que vamos a estar haciendo es pidiendo un builder para construir lo que queremos construir, configurando el builder para que nos dé un objeto resultado de acuerdo a lo que nosotros queremos, y después llamando a una operación que hace la construcción. Y una vez que se hace esa construcción, esto la ventaja que tiene es que desacopla el tema de configuración y construcción del objeto de la utilización del objeto. La mayoría de los objetos que tienen builder son inmutables, entonces nosotros lo que vamos a hacer es configurar el builder y una vez que lo construimos, ese objeto ya no cambia más. Entonces nosotros, acá por ejemplo, esta estación, no la estación toTest1, ¿no? Pero esto que se construye acá, nosotros pedimos un builder de estación y cuando lo construimos nos pide que le demos un nombre.
A partir de ese momento, este objeto que se creó acá tiene un nombre fijado que no lo podemos modificar. No hay setters y no hay constructores que podamos acceder de manera pública. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué es interesante eso. Y además, bueno, además de usar el patrón builder, usé un patrón que también está bueno, que van a ver más adelante, que es el tema de definir interfaces fluentes. ¿Sí? Acá todavía no se aprecia, pero después les voy a mostrar unos ejemplitos de por qué son prácticas y qué cosas nos dejan hacer y qué dolores de cabeza. Si bien uno escribe más código, pero después el sistema termina mucho más robusto y no deja lugar a ciertos tipos de errores que si no tendríamos que controlar. Entonces, bueno, uno puede venir a los tests. Si por ejemplo miramos los tests de la línea de subte, que son un poquito más interesantes, o eso quiero convencerme. Fíjense que para armar una línea pedimos el builder de la línea y a partir de ahí agregamos todas las estaciones que forman parte de esa línea. ¿Sí? Y una vez que está configurado el builder, construimos la línea con las estaciones que agregamos. ¿Sí? Esto de las interfaces fluentes es una estrategia en la cual cada método del builder, en lugar de devolver lo que construye, devuelve el mismo builder. Entonces uno puede encadenar los métodos y hacer este tipo de cosas como dame un builder y te agrego una estación y al builder que resulta de eso le agrego otra estación y al builder que resulta de eso le agrego otra estación y entonces termino teniendo secuencias muy elegantes desde el punto de vista de la credibilidad de código y de la legibilidad de código que son muy prácticas. ¿Sí? Entonces simplemente secuencio las llamadas y cuando termino llamo a build. Y estas interfaces están diseñadas, después si quieren chusmearlas, al que le interese, pero escapa del alcance del proyecto. Esto está diseñado para que el secuenciamiento de llamadas también representen estados de construcción del objeto. Entonces, cuando yo pido un builder, puedo de repente agregar estaciones, pero una vez que lo construí ya no. ¿Sí? Vamos a ver que hay otros objetos completos que pasan por 2 o 3 estados durante la construcción, y esto lo que a mí me permite es, si yo no tuviera esto y de repente tuviera setters para hacer lo mismo, o un add que puedo llamar en cualquier momento, yo hago un new de la estación, ¿no? Y después le agrego, un new de la línea, y después le agrego estaciones arbitrariamente, y después uso la línea, entonces podría después de usarla volver a agregar estaciones, y tengo como una flexibilidad completa de cuándo llamar las cosas. Y se me mezclan las llamadas que son de creación y configuración con las llamadas de uso. Con este patrón eso no pasa. Entonces, este patrón me impide a mí generar estados inconsistentes, gracias a los chequeos que se implementan, ¿no? Estados inconsistentes en las llamadas que uno hace a la lógica del builder. Pero bueno, si se sienten curiosos de cómo se genera una estación, bueno, pueden venir a los casos de test y ahí están ejemplificados cómo se construye una estación. Y en este caso, fíjense que, bueno, acá está chequeando. Está chequeando que el orden en el que pusimos las estaciones realmente se corresponde con lo que termina generándose en el objeto de la línea. Fíjense que acá pido la cabecera inicial. Después controlo que esa cabecera inicial sea la primera estación que inserté. Fíjense que en este caso estoy trabajando sobre la línea que inserté las estaciones 1, 2, 3 y 4. Entonces mi cabecera inicial debiese ser la estación 1. Hago un viajecito desde esa estación en el sentido de la estación final y debo llegar a la estación 2. Y hago otro viajecito de la 2 en sentido de la estación final, de la cabecera final, tendría que llegar a la 3 y después a la 4 y la 4 debería ser la cabecera final. ¿Sí? Entonces ahí tengo un ejemplo de cómo acceder y utilizar de una manera aislada los datos que me da una estación. ¿Sí? Entonces nada, usen los tests como referencias también para cómo se usan ciertas cosas. Volvamos al proyecto. Entonces, bueno, en el subpaquete de entidades tienen los casos de prueba de entidades. En el subpaquete de routing tramos tienen los test para los tramos. Ahí cada tramo se va a testear de manera aislada.
los 4 tipos de tramo. Después mírenlo si tienen ganas. Y después en el paquete de routing tenemos los test de viajes. Estos testean viajes construidos de la nada. Y los test de ruteo, que ahí sí se invoca un router y se computa un viaje sobre una red de subtest dada, ¿sí? Entonces, nada, con estos conjuntos de casos de prueba, cubrimos el testeo de todo el sistema. ¿Tienen alguna pregunta hasta esto? Entonces, bueno, eso es un poco la estructura del proyecto. En lo que es la parte del código, en el subpaquete proyectos, nosotros le vamos a dar este archivo, proyecto ejemplo, que implementa la interfaz proyecto, esos métodos que les había mostrado que ustedes tienen que implementar para realizar el proyecto. Porque hay una interfaz y una clase, bueno, todo eso tiene que ver con el testing automatizado, ¿sí? Ustedes si arman una clase de proyecto que implementa esta interfaz, nosotros los metemos directamente en el proyecto y ya les pasamos una batería de test y los podemos testear de manera automatizada. Por eso hay tanta interfaz y tanta clase dando vuelta. Pero bueno, en este archivito, que es el proyecto, donde, digamos, el archivo donde ustedes van a meter sus estructuras y su código, hay indicados con ciertos comentarios. Yo les había dicho en algún momento, pero no sé si todos estaban presentes, que Eclipse tiene una funcionalidad muy piola, que es cuando uno pone to do, que es en inglés para hacer, a esos comentarios se los mete en una checklist de tareas para hacer. Entonces, en el código yo lo que hice fue poner comentarios con las cosas que ustedes tienen que hacer de cara al proyecto, ¿sí? Hay 5 tareas para hacer. La tarea 1 involucra, bueno, ahora las vamos a ver. Pero bueno, lo que les quería mostrar con esto es que si ustedes vienen acá a las tasks, van a tener todas las tareas y en el lugar donde las tienen que hacer. Entonces de repente, no sé, ya hicieron la tarea 1, borran ese comentario y esta tarea es como que se tildó. Vamos a desencargar la tarea 2. Vas a la tarea 2 y te lleva al lugar del código donde tendrías que hacer algo respecto a la tarea 2. O sea, eso es por si no quieren entrar al lugar en los paquetes del proyecto, directamente pueden usar la lista de tareas para ir de una. Bien. ¿Qué tienen que hacer con este archivo de proyecto? Como tarea 1, como tarea 2, es ponerle un nombre a la clase que siga una convención con sus libretas, la libreta de los 2 integrantes del proyecto. Esto para que cada uno de las comisiones que nos entrega un proyecto nos dé una clase distinta y no se nos mezclen a nosotros cuando las vamos a testear con los ayudantes. Así que les pedimos que cambien el nombre de la clase y que acá en getCommission pongan sus datos, ¿sí? Así nosotros llamando a esta operación sabemos qué es lo que estamos testeando y de quién, ¿sí? Y después, bueno, implementar diversos métodos heredados de la interfaz con las distintas tareas del proyecto, ¿sí? La idea es que ustedes pasen los tests que les damos, sobre todo los tests de ruteo, que son los que afectan a las cosas que ustedes van a implementar. Si quieren pasar los otros, bueno, para revisar el código o para ver cómo funcionan, también pueden hacerlo. Pero bueno, la idea es que una vez que implementan, si ustedes vienen a la parte del proyecto a los tests, ¿no? Este archivo que se llama router_sub_test. Este es el que testea el ruteo. Ustedes acá lo que pueden hacer es, sobre esta clase, como con los tests que han usado en la materia, correr esto como un test de JUnit y asegurarse que el proyecto funcione, ¿sí? Obviamente, a medida que lo vayan haciendo, estos tests que van a empezar fallando o teniendo errores, van a empezar a pasar a la zona verde. Y bueno, la idea sería que al momento de la entrega funcionen todos los tests, ¿sí?
O bueno, un subconjunto aceptable de los test, ¿sí? Porque de repente, bueno, hay tareas más complejas que otras, por ahí plantean un desarrollo que funciona en una red de subtest simplificada y por ahí no anda con la red de subtest de Java. Pueden pasar esas cosas porque hay ciertas particularidades que dependiendo de la estrategia que ustedes usen para resolver el problema, se les pueden presentar algunas complicaciones o no, que bueno, las iremos viendo en las prácticas sucesivas. Pero bueno, de esta manera ustedes pueden probar lo que van haciendo a medida que lo van haciendo y bueno, si hacen algún refactor o modifican lo que tienen, controlar que no se les introdujo algún problema de regresión, ¿sí? Que no les dejó de andar algo que les andaba. Y bueno, acá el comentario que les decía, que usamos el patrón Fluent Builder, eso es para lo que les comentaba hace un ratito. Practicidad en el código y simplicidad para ahorrarnos unos cuantos chequeos. ¿Qué tareas tienen que realizar como parte del proyecto? Como primera medida, que esto es medio transversal, lo van a ir haciendo a medida que, pero bueno, una parte importante de esta cáscara, que es el archivo proyecto ejemplo, se completa con la declaración de las estructuras auxiliares que ustedes van a utilizar. La idea de este sistema de ruteo es que nosotros les damos precargados un conjunto de líneas, cada una de las cuales tiene una secuencia de estaciones. Tenemos redes de juguete y tenemos la red de los subtest de Java, como para que ustedes puedan probarlo. Y a partir de esa estructura inicial, que es medio rústica, porque en el fondo, si queremos trabajar directamente sobre esa estructura, los algoritmos se vuelven algo más complejos de lo necesario. Entonces, previo a encarar el problema de calcular el viaje, que si bien se puede hacer, sean libres de trabajar como quieran, nos vamos a valer de unas estructuras vamos a precomputar datos derivados a partir de la red básica para facilitarnos algunos cálculos y cosas del ruteo. Que esas son las tareas 3 y 4. Entonces, la tarea 1 es que ustedes elijan y declaren las estructuras que van a usar para las distintas tareas del proyecto. Ahí le van a ir agregando a medida que hagan. La tarea 2 es configurar personalizar el archivo de ejemplito para que tenga los datos de la comisión y un nombre adecuado para que no se pise con los de los demás compañeros. La tercera tarea que les pedimos es que para cada estación ustedes calculen y almacenen en una estructura adecuada las líneas a las cuales pertenece esa estación, ¿sí? Por como vimos hace un ratito, las estaciones son simplemente un nombre, un string, y no tienen conocimiento de en qué líneas están a qué líneas pertenecen, ¿sí? Entonces la idea es recorrer las líneas, barriendo las estaciones de cada una, y cargar una estructura que ustedes consideren adecuada, una conexión que me permita a mí, dada una estación, saber cuántas líneas pasan por ella. De esta manera, si hay una sola, vamos a saber que es una estación de un solo servicio, y si hay más de una línea que pasa por esa estación, vamos a saber que es una estación de conmutación. Así que eso después nos va a venir bien para ver cómo armamos los tramos del viaje resultado, ¿sí? Bueno, tienen el método precomputar líneas de estaciones, que tiene que hacer esa carga en la estructura que ustedes decidan utilizar, y eso le va a dar soporte, leyendo de esa estructura, van a poder implementar el método getLíneas, que lo que va a hacer es darnos las líneas de una estación. Nosotros le pasamos a una estación y nos va a devolver las líneas que pasan por ella. Así que esos dos métodos formarían parte de la tarea 3. La tarea 4 también es otra tarea de precomputación. Para cada línea, lo que queremos saber es con qué otras líneas uno puede hacer combinación y en qué estaciones, ¿sí? Entonces, para eso hay un método que se llama precomputar combinaciones, que lo que va a hacer, lo que ustedes van a tener que hacer es, a partir de la red básica de los subtests y posiblemente de la estructura que hayan armado para el punto 3,
armar otra estructura que a mí me permita, dada una línea de subte, saber con qué otras líneas tiene contacto y en qué estaciones tiene esos contactos. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a ir al proyecto. Para eso vamos a devolver, dada una línea, un iterable de pares línea-estación. ¿Sí? Ahí lo que nosotros queremos representar es, bueno, esta línea tiene contacto con esta otra línea en esta estación de conmutación. ¿Sí? La idea es que ustedes barran la red de subterráneos recolectando esta información y almacenándola de manera de que nosotros podamos utilizar esta operación para rápidamente, a partir de una línea, saber con qué otras líneas combina. Y eso nos está acercando al objetivo de, bueno, si a partir de una estación sabemos por qué líneas pasa, y si a partir de una línea podemos saber con qué otras líneas se combina, ya tenemos parte de las piezas del rompecabezas que nos pueden venir bien para armar un viaje. ¿Sí? Pero bueno, hay formas de armar el viaje sin usar esta estructura, entonces, nada, eso es libertad. Nuestra idea es que piensen el problema y eventualmente, nada, la próxima práctica los discutimos las ideas que se les hayan ocurrido, vemos qué problemas pueden llegar a tener y bueno, los orientamos un poco si están muy alejados de por ahí las estrategias más efectivas. Y la tarea 5 dice, teniendo un router con las estructuras de carga y precomputación correctamente creadas e inicializadas, o sea, lo que les dimos nosotros es la carga, y lo que ustedes hicieron en el punto 3 y 4, las estructuras de precomputación. Implementar el método viajar, que es el método central del proyecto, que dadas 2 estaciones, nos construye un viaje que nos permite conectar las estaciones de origen y destino. Y para eso, obviamente, hay que usar la red de los subtes y todas las estructuras que ustedes fueron cargando, para que esa secuencia de estaciones sea consistente con la red, que de repente no tienen un viaje en el cual, no sé, están planteando un tramo en el cual se teletransportan de una estación a otra y no hay una conexión real física en la red. ¿Sí? Tenemos métodos para verificar que los viajes que ustedes generan son realistas y se pueden viajar, digamos. Así que la idea es que, bueno, ahí se arremanguen y definan una buena estrategia para hacer la búsqueda de ese viaje. Para esto vamos a simplificarles mucho la vida, asumiendo que la red de subte está siempre totalmente conectada, no van a tener que chequear que de repente, no sé, les tiren una estación a la que no se puede llegar. Esto implica que cada estación es alcanzable desde cualquier otra, entonces simplemente pueden buscar con confianza de que en algún momento eventualmente van a encontrar la estación que están buscando. Y también que las estaciones que les pasamos como parámetros ya se encuentran en la red. No tenemos que hacer una revisión a ver si realmente esas estaciones pertenecen a la red o no. ¿Sí? En cuanto a la comparación, las estaciones tienen una noción de igualdad que se basa en el nombre. Entonces, si yo cargo estación Pirulo en la línea de subte 1 y cargo la estación Pirulo en la línea de subte 2, automáticamente el sistema va a interpretar que esa estación es la misma, aunque sean objetos distintos. Tiene todo implementado para hacer comparaciones por igualdad. Y esas 2 líneas de subte que comparten esa estación se me van a conectar. ¿Sí? El resto de las estructuras ya son por identidad, pero las estaciones, como tienen esta particularidad de que el nombre las identifica unívocamente en todo el sistema, tienen toda si miran las implementaciones que les vamos a dar, tienen varios mecanismos para producir esta comparación por igualdad y digamos, alterar la noción de identidad respecto de lo que serían los objetos creados. 3 objetos que tienen el mismo nombre de estación son la misma estación. ¿Sí? Y todos los tests y todas las implementaciones lo van a manejar de esa manera. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Es un proyecto con muchas partes, pero bueno, lo importante que me interesa, más que nada de esta presentación, es que les quede claro cómo encajan esas partes, cómo se van integrando, para que después ustedes vayan y pongan la frutilla del postre con la implementación del ruteo. Después, bueno, examinen las clases, si tienen alguna pregunta nos las van a ir haciendo. Ahora les voy a mostrar un par de cositas interesantes de
la arquitectura como para que no se mambeen al momento de por ahí abrir un archivo y dicen, ¿qué es esto de clase? Porque van a ver clases, no sé si han trabajado con esto, pero me parece que no en HIPPO, y acá creo tampoco, con clases anidadas. Entonces nada, puede interfaces anidadas, bueno, hay una serie de arquitecturas que nada, ahora se las voy a mostrar por arriba como para que no se mareen si en algún momento tienen que abrir alguno de los archivos que les digo. ¿Qué tienen que entregarnos? El archivo proyecto ejemplo renombrado a proyecto libreta 1, libreta 2. Solo eso. Nosotros vamos a agarrar ese archivo, lo vamos a meter en un proyecto que no haya sido alterado por nadie, y ahí vamos a correr los casos de prueba a ver cómo les va. Bueno, el programa de entregas es el jueves. Hoy no es 10. Hoy es 3. Bueno, ya está bárbaro esto. Bueno, después lo modifico. Perdón, no dije nada. No, la entrega es el 10. Me parece algo pronto, pero bueno. Déjenme chequear la fecha con el cronograma. Pero bueno, en principio estaba previsto para que sea la semana que viene. Y bueno, tiene una posibilidad de reentrega el 25. Pero bueno, déjenme chequear esta fecha porque capaz que podemos... Lo que pasa también está el recuperatorio en el medio, así que sí, hay un tema ahí, pero bueno, nada, déjenme verlo bien. Bueno, y acá, a modo de información nomás, los requisitos técnicos son los que están usando la materia. Java 8, Eclipse, no sé si alguno está usando otro IDE. Y JUnit 4, yo el módulo que integré acá, calculo que con JUnit 5 debería funcionar igual, pero bueno, por las dudas, si quieren moverse en el lado seguro de las cosas, quédense con JUnit 4. Bien, ¿alguna pregunta? Déjenme mostrarle un par de cosas de los viajes. Fíjense, a modo de ejemplo, esta es la interfaz viaje. Dentro de lo que es la interfaz están los métodos que a mí me permiten usar la interfaz. Esto que le decía es que el patrón builder nos construye algo para usarlo, pero que después no podemos modificar ni seguir construyendo, ¿sí? Entonces, un viaje nos va a permitir consultar de dónde a dónde va, origen y destino, y obtener un detalle del viaje, que es, fíjense, es un iterable de tramos. Ahí, básicamente, nos va a vomitar la sucesión de tramos que nos definen el viaje. Estos caminos tienen un par de builders. Vamos a centrarnos primero en este forward builder, porque dependiendo de la estrategia que ustedes utilicen para hallar el camino, a veces es práctico construir el camino, digamos, el viaje, del final hacia el principio, y a veces, de acuerdo a otras estrategias, es más práctico construirlo del principio al final. Eso después ustedes lo van a ver en función de cómo hayan hecho el ruteo, cuál les conviene. Nosotros les ofrecemos la posibilidad de armar los viajes de atrás para adelante o de adelante para atrás, así que sean libres de usar el builder que quieran. La idea de esto es que ustedes van a pedir un builder conforme al sentido en el que quieren construir el viaje, ¿sí? Por ejemplo, si lo quieren construir del inicio al final, o sea, hacia adelante, usarán el forward builder. Fíjense que la única operación que me deja hacer un forward builder es poner el tramo inicial, ¿sí? El tramo del origen. Yo tengo que definir qué estación es la del origen y hacia dónde salimos, ¿sí? Cuál es la cabecera hacia la que me voy a desplazar y por qué línea. Entonces con esto yo establezco el inicio del viaje. Y automáticamente fíjense que por esta fluidez de las interfaces, este set origen, que sería el método build de este builder, no me devuelve un forward builder, me devuelve un forward middle end builder. ¿Qué es? Es un builder que me va a construir la mitad y el final del viaje. ¿Esto qué me permite a mí hacer? Me impide que yo vuelva a poder poner un segundo origen dentro del mismo viaje, ¿sí? Tramos de arranco, me subo al subte y después me vuelvo a subir al subte, pero estabas arriba. ¿Se entiende la inconsistencia? Entonces nada, por cómo están estructuradas las interfaces, yo no tengo forma de construir algo que sea inconsistente, ¿sí? Eso redunda en menos problemas para ustedes, pues no les va a quedar otra que armar los viajes bien.
Y menos casos de test, porque no tengo que andar testeando qué pasa si el chabón me mete dos orígenes, o si de repente me mete primero el destino y después el origen. ¿Sí? Y automáticamente las cosas que van insertando, nosotros, estos builders guardan el estado de lo último que insertaron. Entonces nosotros nunca vamos a tener tramos desenganchados. Yo meto un origen, después meto un traslado a otra estación, y entonces el tramo que se me va a insertar automáticamente va a iniciarse en el origen que se correspondía con el tramo anterior. Y esto me va a permitir mantener la conexión entre los distintos tramos. Si yo salgo de la estación E1 y después me quiero mover a la estación E3, el segundo tramo tiene que ser un movimiento de E1 a E3. No puedo meter un movimiento de E4 a E3. Tiene que estar conectado, porque yo me subí al subte en E1 y entonces el movimiento siguiente tiene que ser desde E1. Esa consistencia y enganche entre los tramos lo va armando automáticamente el BIRDE con estos métodos fluentes. ¿Sí? Entonces fíjense que en la mitad del viaje puedo agregar dirección, que sería este tramo de movimiento. Nos movemos hacia tal cabecera, tal estación en el sentido de tal cabecera, por tal línea. ¿Sí? Ahí están los parámetros. O puedo hacer una combinación, de repente decir, en esta estación me cambio a la línea X. Entonces le paso la estación y hacia dónde me cambio. Y después, una vez que inserté todos estos tramos en el orden que yo quiera, porque ahí sí puedo moverme, conmutar, moverme, conmutar, lo pueden hacer en el orden que quieran, sean libres, hagan lo más simple para la estrategia que hayan elegido. Cierro el viaje invocando al set destino and build, que es el construirme el viaje. Le meto la estación de destino, esto me va a generar el tramo de me bajo del subte y me termina devolviendo un viaje. Ya no estoy en un builder, sino que paso a trabajar con la interfaz de objeto inmutable. Armé el viajecito, listo, ya lo tengo, no lo puedo tocar más. Solo lo puedo consultar. ¿Sí? Si justo ese viaje es el que conecta las estaciones del método viajar, terminaron el proyecto. Con el backward es lo mismo, pero para atrás. Arrancamos poniendo el destino, pasamos a un builder que me construye el medio y el inicio, y voy insertando tramos y combinaciones. Los enganches se hacen desde donde llego hacia atrás, y cierro la construcción con un set origen and build. Le pongo el origen, acá me subí al subte, y eso me construye un viaje. ¿Está? Y bueno, acá adentro están toda la lógica de los tramos, los distintos tramos que les comentaba. Salida de origen, llegada a destino, tramo intralínea, o hacer la combinación de líneas. Pero bueno, era como para que vean un poquito la estructura del proyecto. Todas estas interfaces tienen los nombres simples y las clases que implementan las interfaces les puse un sufijo subte. Entonces, este viaje subte es la clase que implementa viaje. ¿Sí? Y acá, bueno, pueden ver cómo está hecho el tema de los enganches. Todo está resuelto. O sea, esto es lógica que no tienen que ni mirar, simplemente la usan. Y anidadamente acá también tenemos los builders dentro del viaje subte. Viaje subte.forwardBuilder va a ser un builder que me construye viaje subte. ¿Sí? Implementar las interfaces correspondientes. Pero bueno, están las clases anidadas. Estas clases anidadas nos viene bien que estén anidadas porque al estar anidadas nos permiten acceder a propiedades de la clase que las contiene. Entonces, un builder que tiene que setear cosas en el objeto que va a construir se suele implementar de esta manera, a través de una clase anidada que me va inicializando en el proceso cada una de las cosas que necesito en el objeto inmutable. Entonces, nada, era como para mostrar la parte más compleja del patrón y que si lo miran no se marean. Pero básicamente no necesitan ver estos detalles para hacer el proyecto. Eso sería, digamos, la implementación y lo que nos abstraen las interfaces. Lo interesante para ustedes armar las cosas
es que vayan a los casos de test, que ahí están usadas las interfaces para armar viajes, para recorrer estaciones, líneas y demás, y que implementen la parte del proyecto ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, creo que es todo lo que les quería decir. No sé si tienen alguna pregunta. Estoy quedando sin batería. Bueno, si no tienen ninguna consulta, damos por finalizada la presentación. Estén atentos al Moodle, ni bien termine de pulir algunos detallecitos, les subo esto ahí, así ya lo pueden empezar a trabajar. Así que bueno, eso es todo. Ahora queda el resto de la práctica para que hagan preguntas de la práctica, o bueno, si quieren ya empezar a pensar en este proyecto, también pueden aprovechar. Muchas gracias.